Por supuesto, son las dos cámaras del Congreso. Alejandro. Sí, la introducción que ustedes hacían marca un poco los puntos en discusión. Sin duda es que la Comisión, para poder establecer una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, necesita tiempo para poder trabajar, eso nadie lo discute. El asunto es cómo nos movemos de acá hasta que esa fórmula nueva esté estipulada. Y acá hay algo muy concreto. El aumento último, como decían, fue por decreto el 6,12, mientras que la ley hubiera dado 10,9%, prácticamente el doble. Para septiembre también la ley da 9,88% y el gobierno no está dispuesto a pagar eso. Claro. Y entonces el asunto es cómo transitar los próximos 6 meses. Para nosotros debiera recobrar vigencia la ley de movilidad, es lo que de hecho pasa según la ley si llegamos al 20 de junio sin otra decisión. Pero esta comisión que integramos con el gobierno, el Senado, la Cámara de Diputados, ha resuelto ya solicitar al Poder Ejecutivo y al Congreso que se prorrogue por 180 días más la suspensión de la movilidad. Por lo cual, primero vamos a ver de aquí al 20 de junio o un decreto de necesidad y urgencia por parte del gobierno prorrogando la emergencia, lo cual a nuestro juicio desde luego le quita previsibilidad a los jubilados y además lo perjudica en los aumentos que van a tener, o se va a enviar un proyecto de ley al Congreso para discutir esto, y mientras la Comisión seguirá trabajando en la elaboración de la nueva fórmula. Para eso hoy mismo tendremos la exposición de Fernanda Raberta, que es la directora ejecutiva de ANSES, que va a brindar los datos respecto a lo que es la administración del sistema de seguridad social de la Nación, y con eso, por supuesto, nos vamos a abocar al trabajo que tenemos por delante de elaborar la nueva fórmula. Diputado, buenas tardes. Amanda Alma lo saluda. ¿Qué fórmula están proponiendo desde el espacio que usted representa, ya que ha sido cuestionada la fórmula anterior, que era la que habían formulado justamente en el gobierno de Mauricio Macri? ¿Cuáles, entonces, los parámetros que ustedes están pensando para los aumentos? Nosotros en verdad creemos que el hecho de que la fórmula refleje la inflación es lo que mejor mantiene el poder adquisitivo de los jubilados. Hubo un problema al comienzo de la fórmula que tuvo que ver con el famoso empalme y cómo se hizo la transición de uno a otro sistema, pero en general en el mundo predominan la actualización de las jubilaciones por inflación porque es lo que permite que se mantenga el poder de compra. El gobierno quiere sacar la inflación como variable de ajuste, no porque sea en favor de los jubilados, sino porque necesita ahorrar dinero. De hecho, los aumentos por decreto han significado de enero a agosto un ahorro neto, incluso descontando los bonos de 34.000 millones de pesos, y entonces eso lo tiene que poner sobre la mesa. Hay que definir cuáles son los objetivos. Si nosotros queremos preservar el poder adquisitivo de los jubilados, la inflación de hecho es lo mejor. Pero si el gobierno quiere ahorrar recursos, hay que considerar cómo contemporizar las dos cosas y poder establecerlos en una nueva forma, pero tiene que ser hecho eso discutido con mucha transparencia. Diputado, sobre este tema que usted algo ya está señalando, no sé si es una pregunta antipática, pero el tema sí, no es un tema grato, porque la cuestión es que tanto para el gobierno de Alberto Fernández como antes para el gobierno de Macri, incluso previamente, siempre se indica básicamente desde el Fondo Monetario que el gasto que tiene la Argentina o la inversión, miremoslo como querramos, en materia de previsión social es exagerada y hay que reducir allí. Se lo plantearon a todos los presidentes, ahora me parece que también está sobre la mesa. Es cierto, la gestión de Cristalina Georgieva no es la gestión del Fondo Monetario anterior, pero ¿usted cuánto cree que este tema, condicionamiento del fondo, va a jugar y va a tener peso en esta negociación que ahora empiezan ustedes? Y yo creo que va a tener un peso porque lo que marca es una cosa cierta, es decir, Argentina después de Brasil es el segundo país de América Latina que en mayor porcentaje del PBI invierte en las jubilaciones. Y también las proyecciones muestran que eso va a crecer sensiblemente en casi un 50% a lo largo de las próximas 2 décadas, donde podríamos llegar a gastar prácticamente 18 o 20 puntos del PBI solo en jubilaciones. Entiendo, por supuesto, que a partir de eso los acreedores que están expectantes de que Argentina pueda pagar sus obligaciones, el Fondo Monetario Internacional, que también busca que Argentina equilibre su balanza de pagos, sin dudas que están haciendo presión sobre eso, y es posible que este ajuste en el gasto que se ha hecho sea para darle una señal a ellos también. Tengamos presente que en estos tiempos de pandemia se hicieron gastos extraordinarios en el Estado. Más de 5 puntos del PBI fueron en distintos programas de protección
social y ayuda económica a nuestra población, pero ha sido justo en el sector de los jubilados donde se ha buscado hacer un ahorro y se ha realizado en la práctica un ajuste. Así que creo que es legítima la pregunta de por qué se ha apuntado justo ahí. Diputado Cacase, la titular de ANSES, Fernanda Raberta, que como usted bien decía va a estar hoy conversando con ustedes aquí en el Congreso, decía que no va a impulsar una reforma jubilatoria que incluya subir la edad jubilatoria, ¿no? Cambiar el límite para varones y mujeres para ampliar la base de aportantes, que la base de aportantes debe ampliarse con generación de empleo. ¿La oposición va a pedir o va a impulsar algún proyecto para que nos jubilemos a una edad mayor que actualmente? Bueno, inicialmente fue el ministro Moroni el que había dicho que había que estudiar el tema de la edad, por lo cual estaba en carpeta el propio tema desde el gobierno. Lo que sí puedo decir que en general cuando se hacen esas reformas en todo el mundo se lo busca hacer con mucha previsión en el tiempo, es decir, hablando de que por ahí se vaya alineando la edad con la expectativa de vida, pero no de que se entere el que se está por jubilar mañana que le va a cambiar la edad, sino de acá a 10 años o de acá a 20 años. Comparto también que nosotros, más que reducir las prestaciones, tenemos que ver cómo financiar adecuadamente el sistema de seguridad social. Para eso es importante que haya rentas generales que se utilicen para todo lo que son prestaciones no contributivas, que después, desde luego, tenemos un problema de la informalidad cuando 4 de cada 10 trabajadores en Argentina no están registrados y por ende tampoco aportan ni ellos ni sus empleadores para el sistema de seguridad social. Inclusive hay un tema que ver en el monotributo. Quienes están en el régimen simplificado en general pagan mucho menos de lo que después reciben como prestación por la jubilación mínima. Entonces hay que discutir sin duda todo el sistema de financiamiento y por eso digo hay que hacerlo con transparencia, sin tener miedo de decir, miren, necesitamos algo que dé los mejores beneficios posibles para nuestra población, pero también necesitamos que sea sustentable económicamente. Yo creo que si se le informa eso a la población con transparencia, se puede dar un debate abierto al respecto. Sí, Martín. Diputado Martín Natale lo saluda. La pregunta es concretamente si ustedes coinciden con lo que planteó el oficialismo en estos días, de que viviéndose en un momento de crisis, de pandemia, el gobierno, tal como planteó el oficialismo aquí desde el Congreso, el gobierno ha dado bastantes fondos y ha hecho un esfuerzo muy fuerte para diferentes sectores sociales, llámese jubilados, llámese sectores vulnerables, con diferentes programas de ayuda social para transitar esta pandemia, razón por la cual justifican de alguna manera la continuidad de seguir emitiendo estos aumentos jubilatorios por decretos. ¿Ustedes creen que es un momento especial y que daría lugar a postergar esta forma de entregar aumentos jubilatorios? Sin duda es que es un momento especial y eso lo entendemos, pero lo que no entendemos son ciertas contradicciones al respecto del gobierno. Como vos decís, tomemos el caso del IFE, por ejemplo, el ingreso familiar de emergencia. Yo mismo había propuesto un proyecto de ingreso básico universal de emergencia al comienzo de la pandemia, el gobierno lo tomó, lo implementó, gasta más de 80.000 millones de pesos por mes para poder implementar ese programa que tiene más de 8 millones de beneficiarios, que yo creo que sin dudas es muy bueno. Ahora, si hacemos ese gasto importante, recurrimos a la emisión para hacerlo, ¿por qué justo sobre los jubilados tenemos que ahorrar más de 50.000 millones de pesos en el año en el gasto que se hace para nuestros adultos mayores? Los adultos mayores también son parte de la población vulnerable de nuestro país y que creo que también merecen esa protección social adecuada, porque si no, caemos en la contradicción de que estamos haciendo gastos extraordinarios en la pandemia para ayudar a los más diversos sectores, pero ajustamos justo sobre los adultos mayores. Diputado, la verdad que todo el mundo, cuando uno habla del régimen previsional que viene, todo el mundo es muy escéptico sobre el futuro en materia de ingresos para los jubilados, por esto de que usted dice, hay mucha gente en negro, mucha gente que es monotributista y poco aporte, y bueno, la población se mantiene de manera constante, mucha gente que se jubila y poca gente que sostiene el sistema. Usted dice que en 20 años, no es nada, 20 años, el 50% del presupuesto puede ser ocupado por los gastos previsionales. Digo, uno tiene que imaginar que en el 2030, 2040, la verdad,
la realidad hoy marca que los ingresos jubilatorios van a estar como muy golpeados, ¿no? Me parece, y eso es lo previsible. ¿O puede haber algún cambio que modifique esta situación, diputado? Bueno, de hecho yo decía 50% del presupuesto ya ocupa el gasto previsional. Lo que va a hacer es 20 puntos del PBI, es decir, una porción mucho mayor de nuestro presupuesto. Lo cual nos lleva decididamente a que hacia el futuro hay que revisar el esquema de prestaciones. Me parece que igualmente el país debe tener un esquema de prestación no contributiva para todos, es decir, que nadie llegue a ser adulto mayor sin tener algún ingreso provisto por parte del Estado que le permita atravesar, que tener un derecho a un nivel de vida adecuado. Pensemos hoy que, por ejemplo, la canasta básica de la tercera edad que mide la Defensoría de la Ciudad está cerca de los 40.000 pesos y la jubilación mínima está en los 16.000 pesos. Es decir, que hoy la jubilación mínima tampoco compra los bienes y servicios básicos que los jubilados necesitan. Ahora, si esto, proyectando hacia el futuro, tiene un problema de financiamiento, si vemos, por ejemplo, en los informes de sustentabilidad que en algún momento hizo la Auditoría General de la Nación, como va el sistema, va sin dudas a la quiebra hacia el futuro, si lo pensamos de acá a unas décadas. Entonces lo que nos tenemos que sentar es a revisar el sistema integralmente. Tiene una gran fragmentación nuestro sistema previsional, hay cajas provinciales, cajas profesionales, regímenes especiales, además del régimen general. Hay que decir, bueno, qué tipo de prestaciones queremos dar y cómo las financiamos, cuánto habrá de contribuciones por los empleadores y los trabajadores y cuánto habrá de impuestos también para financiarlo. Me parece que tenemos un historial de meter mucho parche sobre el sistema, pero por ahí lo que necesitamos es hacer una revisión más estructural e integral. Diputado, si usted a líneas generales tuviera que hacer una revisión de lo que fue de la ley de movilidad, porque ya se puso en práctica, porque ya se vio, porque aparecieron las críticas, porque más allá de toda la situación de diciembre del año pasado con esta suspensión, con la ley de emergencia, ya tuvo bastante tiempo de aplicación la ley. ¿Cuál sería el punto que dirían ustedes, bueno, esto ya se ha comprobado que no? Tal vez los aumentos segmentados, tal vez tanta gente que quedaba fuera de los aumentos cuando se trataba de pedir justamente por los sectores que menos ganaban. ¿Cuál sería el punto que no tendría que estar, o lo cual trabajarían más en esta posible fórmula que van a armar? Bueno, eso es muy importante lo que me planteas. La verdad que la ley de movilidad al comienzo no funcionó bien porque en el empalme se perdieron recursos para los jubilados y fue inclusive declarado inconstitucional ahí. Claro. Es lo que puede pasar ahora también, de que nosotros hagamos la transición de un régimen a otro, pero sin compensar a los jubilados por lo que pierden en el camino. Podría nuevamente ser declarado inconstitucional. Luego, que en un país que tiene inflación tan alta como el nuestro, en la medida que fue teniendo una inflación creciente, si había una demora en el pago de 6 meses, como tiene el cálculo de la ley de movilidad, hizo que por momentos no llegara a compensar con la inflación, que es lo que pasó básicamente en el año 2018. Pero justo ahora, que en principio, según esta medida por el INDEC, la inflación ha bajado un poquitito, es el momento en que los jubilados tenían que recuperar su poder adquisitivo, que la fórmula se los daba con estos resultados que dio para marzo, para junio, que fueron altos, 14%, 11%, para septiembre 9,88%, y justo cuando a los jubilados les toca recuperar eso, el gobierno nuevamente se los quita pasando decreto. Y entonces por eso yo no quiero hacer un análisis más allá de una administración u otra, sino que me parece que como sistema tenemos políticas que oscilan mucho y al final en el medio hay mucha gente que sufre a partir de eso. O sea, el puntito de inflación ahí para verlo. ¿Cambiamos de tema, Ana? Cambiamos de tema. Dale. Diputado, la semana pasada hubo una sesión en minoría donde, bueno, la oposición, la principal oposición y algunos legisladores de bloques provinciales acusaron al gobierno nacional de avanzar sobre facultades del Congreso, ¿no? Con el decreto 457. Esta semana, ¿vuelve la paz al Congreso? ¿Va a haber sesión? Sí, en principio va a haber esta semana, es lo que se nos había avisado con el tema de economía del conocimiento que ustedes estaban hablando. Este es un tema que viene trabajándose desde antes que comenzara la pandemia. Como sabemos, hubo una ley que sancionó el Congreso por unanimidad, que después en la reglamentación se suspendió su aplicación por parte del actual gobierno, pero se ha vuelto a conversar
con todos los empresarios del sector, tiene una mirada más tendiente a favorecer a las pequeñas y medianas empresas sobre todo. Se ha podido acordar algunos puntos en ese dictamen, que es el que se pondría a discusión, y entiendo que sería el próximo tema que tengamos. Por supuesto, en el medio pueden seguir las rispideces a partir de lo que pasó la semana pasada, como dicen, que fue la utilización del gobierno de un DNU para remover los límites que el Congreso le había establecido sobre las asignaciones presupuestarias, y también lo puede ser conflictivo si ahora por otro DNU decide prorrogar la suspensión de la movilidad jubilatoria. Muy bien. Gracias, diputado, por su tiempo, muy amable. Gracias a ustedes, a disposición. Que sigamos. Pero no me quiero olvidar, sí. Perdón por la falta. Está en Buenos Aires, ¿no? Pero ¿qué novedades hay de San Luis con respecto al COVID? Bueno, en San Luis la verdad que estamos muy preocupados por las limitaciones fuertes que hay en los derechos. Seguimos con la investigación de estos dos casos que creo que comenté antes, uno donde una chica por salir a comprar el día que no le tocaba según su DNI, ya que allá la cuarentena se aplica según los DNI pares o impares, terminó presa en una comisaría y muerta por eso. Hubo un segundo caso de ahorcamiento en comisarías en Villa Mercedes. Lo hemos planteado esto en la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara, y creo que hubo una voluntad de que se ha puesto en agenda de inmediato como para buscar esclarecer estos hechos. Y ahora justo hoy estoy trabajando en un proyecto que tiene que ver con el corredor humanitario entre la zona del Valle del Conlara, que es el norte de San Luis, y la de Tras las Sierras en Córdoba, porque se han puesto taludes de tierra ahí que impiden el paso. La gente no puede ir a trabajar, no puede ir a atenderse en el médico. Ayer una persona murió chocando con su auto contra este talud, se congregaron los vecinos en protesta. Realmente es una situación muy, muy conflictiva y que creo que tienen que intervenir los distintos niveles de gobierno para poder resolverla y cumplir con los derechos humanos más básicos de las personas que viven en una región que estaba antes totalmente integrada. Claro, exactamente, porque uno tiene que tener eso en cuenta. Los pueblos del norte de la provincia, cual sea, van más a la provincia de al lado, a todo, a la vida, a trabajar, a atenderse. Claro, es muy importante, sí. Exacto, y quien conoce esa zona de Tras la Sierra, de Mina Clavero, de Yacanto, de La Paz, hermosa y del lado de San Luis de Merlo, Santa Rosa del Conlara, sabe que es todo como un mismo sector, que de hecho está del lado de San Luis de las sierras de los Comechingones, digamos. Entonces, hoy esos pueblos han visto interrumpido gravemente su accionar a partir de estos bloqueos en los límites provinciales, y por eso hoy entre algunos de los diputados de la provincia de Córdoba, conmigo también estamos trabajando en pedir a los gobiernos que tomen cartas en este asunto y lo puedan resolver. Muy bien. ¿Van a hacer la presentación el día de hoy, mañana? Sí, hoy mismo. Aproveché que me preguntaste de eso, porque estábamos trabajando en el proyecto hace un rato con Brenda Austin, con Soledad Carrizo, con Diego Mestre, con Hugo Romero, que son legisladores de la provincia de Córdoba, y estamos por presentarlo. Perfecto. Vamos a ver entonces qué ocurre por eso, porque tiene urgencia. Entendemos que en estas épocas la urgencia va por ahí. Gracias, diputado, muy amable. Gracias a ustedes. Hasta luego.